Gracias, doctor Miquel Arena. Doctor Conde. Bueno, señoría, no sé si me escuchan bien. Perfecto, doctor, adelante. Le cuento, doctor Caviglia, que este equipo mío por ahí se interrumpe el micrófono. Así que habíamos quedado con la señora Brenda, pero entiendo que a lo mejor no está, pero a lo mejor está Rubén, de estar atento a estas circunstancias porque ellos tienen la posibilidad de manejarlo. Y si no, usted me avisará. Así será, doctor, adelante. Bueno, el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado ya han alegado sobre los hechos, la prueba y el derecho de la causa. En mi caso, conforme lo autoriza la manda procesal, abordaré el tratamiento de otros aspectos que a mi juicio también hacen al interés del proceso. Se impone entonces aludir a la emergencia climática del año 2017, que nos ubica fundamentalmente en la ciudad de Comodoro Rivadavia, como epicentro del fenómeno natural, sin perjuicio de otros procesos acaecidos igualmente, como se ha dicho acá, en diferentes puntos de la provincia, pero de menor intensidad. La ciudad de Comodoro Rivadavia, entiendo que todos la conocen, se halla edificada al pie del Cerro Che. Es una mole de arcilla que la rodea hacia el oeste, en tanto que el mar hace lo propio sobre el este, quedando la ciudad atrapada entre ambos accidentes geográficos. Lo que hiciera a la postre que su extensión territorial con el paso del tiempo ocurriera hacia el norte y sur del conglomerado humano. En cada oportunidad en que ha llovido en Comodoro Rivadavia, esto lo sabemos quienes la hemos habitado, a lo largo del tiempo la ciudad hubo de soportar siempre serios inconvenientes en su funcionamiento, por cuanto el lodo arcilloso que baja del cerro inundaba de barro las calles y veredas del centro de la ciudad y sus barrios, haciendo complejo el desenvolvimiento de las labores habituales hasta tanto se restablecieran los espacios urbanos. El paso del tiempo y las obras llevadas adelante por el municipio permitió alguna solución al problema, por ejemplo, el aterrazamiento del Cerro Chenti, la construcción de canales de evacuación, pero nada de esto fue de utilidad alguna al tiempo de los sucesos que nos ocupan. El episodio del mes de marzo del año 2017, desde luego, no tiene antecedentes en los años de vida de la ciudad. En una semana cayó la cantidad de agua que cae en el término de 2 años. Por supuesto que las consecuencias estuvieron a la vista. Como ya lo hemos dicho, calles y puentes destrozados, 3.000 familias evacuadas y 3.000 familias evacuadas y 7.000 autos evacuadas, con sus viviendas cubiertas de barro, 100.000 personas afectadas por el temporal, un tercio de la población de la ciudad. Habitantes navegando por las calles en botes de goma, eso lo tengo muy presente, automóviles cubiertos de lodo, recorriendo las arterias de la ciudad sin control alguno, como si fueran juguetes que en un día de lluvia recorren una tarde de nuestra ciudad de Comodoro. Y por supuesto el corte de los servicios, de electricidad, de agua, de gas, de telefonía y el desabastecimiento de toda la población. Y mientras estos acontecimientos dramáticos ocurrían en la ciudad, aquí en el territorio del poder, se tejía esta red de corrupción de naturaleza aberrante. Si tenemos en cuenta las circunstancias en que acontecen los sucesos, impactando tales conductas hasta en la mirada del más distraído observador. Sin embargo, no es así, señores jueces, por cuanto la ciencia nos da una explicación acerca de este fenómeno.
El corrupto es un individuo desangelado, sin fe en los vínculos, que no hagan a su interés depredador y de dominio. El corrupto no cree en un horizonte de bien común. Las conductas corruptas no son el foco del análisis, sino el sistema cultural en el que se inserta la persona. Esas conductas son marcas y cicatrices de su experiencia de vida. La personalidad del corrupto está cegada por el egoísmo, por la mezquindad, por la codicia, por el cinismo. La corrupción es un trastorno espiritual que consiste en la corrosión ética y moral del individuo, de su pensamiento y de su conducta. Al corrupto no le afecta el prójimo ni las secuelas que su conducta causa en la sociedad. El fin del corrupto no es estrictamente el dinero, ya que este es un medio para lograr sus otros objetivos, sus otros propósitos, que aluden fundamentalmente al reconocimiento social, para sentirse igual que los demás. El dinero, desde luego, le brinda satisfacciones, de bienes, servicios y placeres, pero en lo sustancial la necesidad primera, la necesidad mayor, alude a la búsqueda de reconocimiento. El poder, desde luego, es parte también de este propósito, ya que al elevarse somete a los más débiles. En definitiva, la ética personal resiste tanto cuanto menos vulnerable social y económicamente seamos. La corrupción en este tiempo ha desbordado la capacidad de asombro de la sociedad. Es un signo de egocentrismo grotesco en la búsqueda de privilegios injustos. Según la filosofía tradicional, representada por las figuras de Aristóteles, Kant, Tomás de Aquino, la conducta corrupta no es un signo de inteligencia. El ser humano tiene como atributo distintivo a la razón y, en consecuencia, a la prudencia. Cuando la conducta es impulsiva, dominada por el deseo de un instinto primario, ajeno a la inteligencia racional, se aparta el sujeto de su centro de equilibrio. La corrupción tiene un impacto en la vida de los pueblos, señores jueces, de una manera superlativa. Ocurre lo propio con la inseguridad ciudadana, mas la corrupción es el talón de Aquiles del régimen democrático. Vulnera las instituciones, afecta la representatividad de los partidos políticos, como expresión mayor de la política del Estado. La corrupción como conducta es la antítesis de la ética, es decir, de aquellos principios que se sustentan en el buen obrar y que en general responden con semejanza a las diferentes culturas. Ello así por cuanto se asocia a la naturaleza del ser humano en la búsqueda afanosa del bien común. Hay países que han evolucionado de distinto modo en orden al fenómeno por tratarse de sociedades organizadas políticamente con muchos más años de existencia. De otras como la nuestra y la de los países de Latinoamérica. También hay razones de estricta naturaleza política que se asocian a la corrupción a partir del modo en que se concibe el poder. El signo distintivo de tamaño flagelo es acrecentar el derecho de unos pocos en perjuicio de la mayoría. Afecta la asistencia del Estado en todos los órdenes. Todo es más costoso. La construcción de un hospital, de una autopista, de una escuela. Consecuentemente, las obligaciones del Estado se ven deterioradas frente al despilfarro de los recursos, que debieran naturalmente estar destinados a los servicios fundamentales que tiene el Estado a su cargo. La calidad de las prestaciones son sustancialmente inferiores por cuanto quien accede a los contratos con el Estado son aquellos justamente más propensos a incurrir en tamañas conductas impuras.
Todo lo cual da cuenta acabada de la precariedad del servicio o de los bienes puestos a disposición del Estado. El proceso en curso es una manifestación acabada de cuanto vengo señalando. Pero el caso amerita también una revisión histórica. En la causa Revelación quedó en evidencia palmaria la organización de una asociación que involucró al centro del poder político. Ese hecho se remonta al inicio del ciclo del gobernante, que ostentó la suma del poder público. Estamos hablando de casi 2 décadas de tiempo hacia atrás. Desde entonces la provincia ha sido presa de la corrupción y las consecuencias han sido fatales. En esa oportunidad la obra pública aparece como la mecánica más apta para el entramado de corrupción. Pero no es así. Desde luego que los daños de la obra pública ha tenido un enorme impacto en la construcción de viviendas, por ejemplo, a través del Instituto Provincial, por los defectos y la mala calidad de las edificaciones. En esos tiempos también hubo importantes concesiones de los recursos naturales en manos de terceros. Minería, hidrocarburos, pesca, parques eólicos, extranjerización de la tierra, venta del bosque nativo. Estos hechos fueron sin duda singularmente más relevantes que la obra pública en orden a los perjuicios económicos causados al Estado en materia de corrupción. Repárese, Vuestra Excelencia, la envergadura de nuestro territorio en orden a sus recursos naturales, el petróleo, la pesca, la ganadería, el turismo, actividades todas florecientes, en particular al tiempo del inicio de aquella mentada gestión. Pero la decadencia fue absoluta, sobrevino la crisis frente al despilfarro. Y caímos todos en bancarrota. Nos empobrecimos, los de la actividad privada, los de la actividad pública, el personal y los funcionarios del Poder Judicial, los jueces, los fiscales, los defensores, que asumen esta tarea emblemática, con responsabilidad y compromiso, en resguardo del sistema político, de asistir profesionalmente a los que están imputados en la causa. Pero ellos también son presa de la corrupción. En la causa Revelación se lee con claridad en los párrafos de la sentencia la responsabilidad del gobernante que ostentaba la titularidad del Poder Ejecutivo. En ese momento, como el actor intelectual de la maniobra estafatoria, cabeza de la organización criminal. Por otra parte, hay pruebas en la misma causa de la modalidad delictiva que existía antes de este último gobierno del año 2000. ¿Se acuerdan las declaraciones del doctor Ignacio Ferreira de las Casas, hoy fallecido, que fueron elocuentes al respecto? Él daba cuenta de una mecánica que existía desde el inicio de la gestión del extinto gobernador al tiempo de su primer gobierno. Es lógico pensar, Vuestra Excelencia, que esta mecánica de tamaña maniobra delictiva no podía nacer espontáneamente en este último periodo. Seguramente los operadores de la maniobra delictiva de los primeros ciclos hubieron de ejecutarse con distintas personas que integraban la organización política. Pero desde luego la continuidad de la matriz de corrupción tuvo rigurosa vigencia a lo largo de los años de los 3 periodos de gestión. El último tramo nace al inicio de la tercera administración y concluye con el fallecimiento del gobernante. ¿Cabe duda alguna entonces? Pregunto, ¿quién era el dueño del poder durante todo el tiempo de su vigencia política? Se modificó la legislación vigente por aquellos años,
con mayoría legislativa, la ley de contabilidad, de obras públicas, el registro de constructor, el código ambiental, la ley de petrominera, fiscalías de investigaciones administrativas, la ley de pesca. Este juicio que nos ocupa ahora a nosotros es un coletazo del conjunto de acciones delictivas. Ocurre que adquiere este proceso una singular significación por la naturaleza del suceso, que motiva las maniobras escapatorias con un enorme impacto en la vida de los habitantes de la ciudad, una afectación enorme en el plano emocional y psicológico y una humillación mayúscula desde el punto de vista moral. Todo cuanto sucedió, señores jueces, nos empobreció. Pero hay una responsabilidad compartida por todos los actores sociales e institucionales y debemos dar cuenta, y debo hacerlo yo en representación de la Oficina Anticorrupción. La sociedad civil asumió una actitud de pasividad. La Cámara de Diputados no ejerció su rol de contralor de los actos de gobierno. Por el contrario, colaboró en la sanción de leyes a favor de los intereses del gobierno. Hubo claramente una falla en los organismos de control a lo largo del tiempo y estoy hablando de la institución a la que represento. Estoy hablando del Tribunal de Cuentas, estoy hablando de la Fiscalía de Estado, estoy hablando de los distintos órganos que tienen a su cargo el control de los dineros públicos. También hubo una parte importante de la prensa que convalidó este estado de situación. Los empresarios y los gremios también actuaron en consonancia con la política vigente en orden a las observaciones que venimos formulando. Y fundamentalmente, con toda reverencia, vuestra excelencia, hubo un poder judicial que no cumplió con su deber. Si estas cosas no hubieran sucedido, habríamos evitado caer en la situación en la que nos hallamos. La pregunta es, señores jueces, ¿qué hacemos entonces ahora como sociedad? Tenemos todos la responsabilidad de salir adelante, no obstante la crisis reinante. Cuando digo todos, también me refiero al Poder Judicial. Estas sentencias de estas causas que se están llevando a cabo, además de decidir la suerte de los sujetos involucrados, deben dejar un mensaje de neto corte institucional. El Estado debe cambiar su realidad. Debemos pensar en un escenario distinto, un Estado de cara a la gente. Debemos aprovechar la herramienta extraordinaria de la tecnología informática y poner al Estado de cara a la ciudadanía. No puede haber un solo acto de gobierno de cualesquiera de los poderes del Estado que no esté en la mirada del ciudadano. La obra pública, las locaciones de bienes y servicios, el ingreso del personal a la planta del Estado, todo de cara a la gente. Así reduciremos la corrupción a su mínima expresión, ya que extinguirla no es posible. Recordemos lo dicho al comienzo. La corrupción es una patología y en consecuencia siempre habrá algún corrupto deambulando por el Estado. El gobierno provincial deberá abocarse sin demoras a la transformación del Estado. Esto debe decirlo la sentencia. Para ello debe llevar adelante un programa de integridad y transparencia como lo impone el marco convencional. Los organismos internacionales han trazado una suerte de hoja de ruta al respecto. Regímenes de compras públicas, políticas de transparencia, acceso a la información, controles. Aquí me detengo con una pregunta que puede ser del interés de todos también. ¿Por qué en el Poder Judicial no existe el mismo grado de corrupción que acontece en el Poder Judicial? A lo largo del tiempo, y hablo por experiencia, no solo como ciudadano, sino como abogado,
las críticas más fuertes al Poder Judicial han estado vinculadas con su lentitud, que no es el caso de este proceso o de esta oportunidad que tenemos ahora con este régimen procesal, que evidentemente nos impone un plazo perentorio fatal en el tiempo de realización de las causas. Pero lo cierto es que el proceso escriturario ha impactado enormemente en el desenvolvimiento de la tarea judicial. Y esto ha causado un enorme malestar en la ciudadanía. El otro aspecto que también ha sido siempre objeto de ponderación en orden a la insuficiencia de la labor del Poder Judicial, alude a la subordinación con el Poder Público. Fíjense, señores jueces, todos estos años de los que vengo dando cuenta, desde 2003 hasta hace 4 años atrás, con el fallecimiento de quien fuera gobernador 3 veces de nuestra provincia. El Poder Judicial no estuvo a la altura de los acontecimientos. La mayoría de las denuncias que en aquellos periodos se llevaban a cabo con motivo justamente de hechos que daban cuenta de supuestas irregularidades, no prosperaban, se archivaban, porque la suma del poder político era absoluta. Y como experiencia social y cultural en la Argentina y en gran parte del universo humano, el poder judicial no puede controlar al poder en su conjunto, al poder político. Esta es una realidad. Hoy observamos que estamos evolucionando en estos procesos con verdadera satisfacción los ciudadanos y los operadores del sistema. Pero yo debo señalar, su señoría, vuestra excelencia, que esto es posible porque el poder absoluto en el marco político no existe. Por eso es posible. Porque si no, ustedes saben cuáles son las represalias cuando se procura investigar al poder. La Oficina Anticorrupción, a la que pertenezco, ha puesto a disposición de las autoridades un programa de integridad y transparencia a desarrollar en el tiempo, con propuestas concretas de transformación del Estado. Aún aguardamos esa definición. La ley 27.401 de responsabilidad de las personas jurídicas tiene un rol protagónico en este proceso. Pero así por cuanto impone un programa de transparencia para todas las organizaciones económicas que contratan con el Estado. La provincia aún no se adhirió a la norma. Es imperativo que lo haga, de tal manera que la Oficina Anticorrupción sea la autoridad de aplicación de las acciones que deberemos llevar adelante en este sentido. Allí emprenderemos finalmente, vuestra excelencia, el camino de la reconstrucción de nuestra provincia. Finalmente, adhiero íntegramente a lo alegado por el Ministerio Público Fiscal en orden a la acusación, la que ratifico en todos sus términos, por los mismos hechos y calificaciones que fueran expresadas en el desarrollo de la labor. Es todo cuanto tengo para expresar.